Y del fútbol a la actualidad nacional que vamos a analizar con Gustavo Marangoni, reconocido politólogo que nos visita aquí en el living del Noticiero Central de la TV Pública. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor. Bueno, empecemos por el panorama después de ya varias elecciones provinciales. Ayer tuvimos Entre Ríos, también 127 municipios de Córdoba. ¿Cómo está el panorama preelectoral después de que algunas provincias han votado? Me parece que es todo un dato la decisión que fueron tomando los gobernadores de todos los signos partidarios entre fines del año pasado y comienzos de este al disociar o separar su elección de la elección nacional. Me parece que lo que eso señalaba ya era algo que parece resultar obvio, es que no hay figuras nacionales que traccionen o impulsen hacia arriba, porque si no, oficialistas y opositores estarían encolumnándose o detrás de la presidencia o detrás de los líderes de la oposición. Y como la política es un hecho local, creo que los gobernadores eligieron primero privilegiar lo local para después de alguna manera también no solo garantizar lo propio, sino tener más autonomía al momento de definir el cronograma nacional y lo que vendrá después de agosto. Hasta aquí las elecciones provinciales no traen grandes sorpresas, han ganado los oficialismos. Ahora me parece que, como suele suceder, siempre los actores interpretan de acuerdo a su conveniencia, claro. Digamos. Entonces, desde el gobierno se dice, del gobierno nacional me refiero, se dice, bueno, los resultados de las elecciones provinciales no difieren mucho de lo que obtuvo Cambiemos en el 2015. Porque la comparación con el 2017 es más incómoda. Claro. Y a la vez, de la oposición y sobre todo a lo mejor del sector del kirchnerismo, dicen, bueno, esto es la antesala de lo que vendrá en octubre. Entonces, ni calvo ni con dos pelucas, digamos, ¿no? Me parece que en el medio hay muchas interpretaciones. Indudablemente ignorar los bajos porcentajes o los bajos guarismos que saca Cambiemos puede resultar de las puertas hacia afuera, de las puertas hacia adentro obliga a una mirada mucho más incisiva, y me parece que también desde el lado de la oposición inferir que lo que saca Cambiemos a nivel provincial sea lo mismo que pueda sacar eventualmente una candidatura de Mauricio Macri a nivel nacional también sería un facilismo o un hecho demasiado cómodo. Me quedé con una frase de cuando arrancó a desarrollar la respuesta y la voy a invertir. Dijo, sí, no hay figuras fuertes que traccionen para arriba en cuanto a las elecciones. La voy a dar vuelta. ¿Cree que hay dos figuras fuertes que traccionan para abajo, teniendo en cuenta que por un lado desde la oposición todavía no hay un candidato fijo, pero muchos hablan de Cristina y está el voto anti-Cristina que estuvo en las elecciones anteriores y hay muchos que no se animan a decir que Macri sería el candidato a la reelección y sin embargo muchos desde dentro del oficialismo, ¿sí? Estamos en una realidad política muy peculiar. Los dos candidatos que tienen más intención de voto, le hace el presidente de la República y la expresidenta, tienen 30 puntos aproximadamente, punto más, punto menos, y tienen 60% de imagen negativa. Entonces, lo curioso es, o no tan curioso, es el hecho de que digamos, los dos protagonistas que diría necesitan unos a otros, tienen un 60% fidelizado del electorado. Ahora hay otro 40% que de alguna manera no se siente incómodo interpretado en eso y un poco la discusión está en ver cómo cataliza eso en otras alternativas, básicamente lo que está alrededor de las figuras de Massa, Lavagna, Urtubey, etc. Ahora, estas dos voces son muy potentes y de alguna manera fidelizan, todavía no le hablan a los independientes. Y yo creo que los independientes o los indecisos tampoco quieren mucho que les hablen todavía, porque interpretan que las elecciones es un hecho lejano. Muchas veces es un sector del electorado que suele tomar sus decisiones con algunas semanas, pocas, de anticipación y a veces con muy pocos días. Y un sector en el mismo día o el fin de semana de la elección. Entonces, por el momento, yo diría, esto es un casamiento sin colados. Vamos a decir así. Están los invitados permanentes, los que ya decidieron, y ahí cada uno tiene sus convicciones muy firmes y muy fuertes, y el resto, digamos, está mirando y de alguna manera también viendo si se puede articular una tercera vía, posición. Sobre eso te iba a preguntar, Gustavo, ¿hay posibilidades hoy 15 de abril de una tercera vía o los distanciamientos de las últimas horas claros y públicos entre Lavagna y Massa y Urtubey, y el hecho de que Lavagna no quiera ir a una interna en la alternativa federal, de que anuncie que tiene otro espacio que se llama Consenso 19, genera que haya un peronismo dividido en tres: el kirchnerismo, Massa, Urtubey y Lavagna? A ver, eso sería como el nirvana del gobierno, ¿no? Sería como una suerte de división paradisíaca, una oposición y particularmente un peronismo dividido en tres. Respondiendo puntualmente la primera pregunta que vos hacías, creo que sí hay demanda para una tercera
posibilidad en virtud de esto, de que el 60% en el caso del presidente y de la expresidenta es de imagen negativa. Ahora, me parece a mí que hay demanda, pero para una sola oferta, claro, no para más de una. Entonces, por supuesto que hay 70 y pico de días de aquí al 22 de junio, que es cuando se inscriben los nombres y apellidos en las boletas, para definir si es paso, es consenso o lo que fuere, pero me parece que insisto en una alternativa. Y creo que el gobierno y el presidente particularmente tiene toda una estrategia que está pensada en función de la presentación de Cristina Fernández. Si ella no se presentara, creo que sería muy disruptivo para el gobierno, porque es como que vos tenés preparado todo el equipaje para irte a la nieve y de repente te cambian y te dicen, no, vamos a la playa. Con lo cual tendrías que resetearte, tendrías que volver a foja cero y diseñar otro tipo de campaña. Así que de alguna manera y paradójicamente la llave de la elección o de la reelección del presidente parece que está más en manos de Cristina Fernández que de otros. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.